Bienvenidos. Ayer comenzamos en Amanecer con Dios una serie sobre hombres y mujeres de Dios sobresalientes en la Biblia. Sin duda, el logro de ellos fue el objeto de su fe, o sea, el Dios Todopoderoso en quien creyeron, cuyas promesas hicieron ciertas y a través de las cuales se hicieron fuertes en batallas. Como todavía la historia se sigue escribiendo, hoy les presento brevemente la vida de otro a quien Dios usó para glorificar su nombre. Ven y conozcamos de cerca a Nehemías el restaurador. La historia de su vida la encontramos principalmente en el libro que lleva su nombre y hoy solo vamos a centrarnos en el capítulo 1. Lo primero que resalta es su carácter confiable. Lo sabemos primero a través del oficio que se le había confiado en tierra extranjera. Él había sido deportado de Israel, pero llegó a ser copero del rey de Persia, lo que ahora sería Irán. Este oficio era muy sensible, pues continuamente la vida del copero podría estar en peligro. Él debía probar el vino primero antes que éste fuera dado al rey. Aún el mundo que no tiene a Cristo necesita también de hombres confiables en su carácter, que dejen impreso en los corazones un buen testimonio acerca de Dios. Lo segundo que resalta en la vida de Nehemías es su compasión y sensibilidad espiritual por la casa de Dios. Su hermano Hanani vino de Judá y Nehemías le preguntó por los judíos que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. El reporte no pudo ser peor. El muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas al fuego. En la Biblia, Jerusalén es la ciudad del gran rey y allí había sido edificado el templo donde estuvo la gloria de Dios en día de Salomón. Cada creyente debe ser sensible a la situación espiritual de la iglesia del Señor en todo el mundo, pues ahora la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo nos compartió una de sus principales cargas al decir: y además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11:28. En tercer lugar, Nehemías sabía qué hacer primero para la restauración de las ruinas. El versículo 4 dice textualmente: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Antes de emprender toda obra de restauración, se necesita hacer lo que hizo Nehemías y lo que también hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vio la condición de Jerusalén. Tanto el uno como el otro lloraron por la situación del pueblo santo. Lucas 19:41. Pablo también dijo una vez: ahora lo digo llorando. Filipenses 3:18. Asimismo, el apóstol Juan lloró en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Qué bueno si a nosotros también el Señor nos hallara hoy contritos, humillados ante Él, condolidos del mal y deseosos de una visita restauradora de Dios. La Biblia dice: derrama tu corazón como agua ante la presencia de Dios. Lamentaciones 2:19. Nehemías no solo se sentó y lloró, él mismo dice en la segunda parte del versículo 4 del capítulo 1: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando la responsabilidad en la obra de Dios apremia, cuando la tarea que se ha de acometer es difícil, como lo era la de Nehemías, el Espíritu Santo que inspiró esta escritura nos recuerda que debemos ayunar y orar. Por ejemplo, cuando los judíos fueron invadidos por los de Moab y Amón y del monte de Seir, el rey Josafat hizo pregonar ayuno en todo Judá. Entonces el rey, delante de todo el pueblo en la casa de Jehová, elevó su oración pidiendo a Dios victoria sobre los invasores. Como respuesta divina a aquella convocatoria espiritual, la Biblia dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Segundo de Crónicas 20:22. A partir de aquella primera oración de Nehemías, el libro que lleva su nombre es todo un relato de respuestas divinas, de victorias ganadas,
de una restauración completa de la casa de Dios y de los muros y puertas de la ciudad santa. Amados, la casa de Dios necesita hoy también hombres y mujeres humillados a los pies de Jesús y usando las garantías que Él nos ha dado en sus promesas. La palabra establece que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye y nos da las peticiones que le hayamos hecho. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, el Señor Jesucristo nos abrió el camino nuevo y vivo para llegar al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Millones de creyentes están como el remanente en días de Nehemías, en grave angustia, con sus muros espirituales derribados y sus puertas quemadas. Nosotros podemos cooperar con ellos a través de nuestros ruegos a Dios. Y no olvidemos aquellos que viven cautivos por el pecado, que necesitan de cristianos en la brecha, que digan como el Señor Jesús mientras oraba por sus discípulos: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Juan 17, 20 y 21. Dios hará su parte en respondernos porque Él mismo nos ha ordenado: orad sin cesar. Y hoy es Jueves Internacional de Oración. Muchísimos hermanos y hermanas de muchas naciones nos unimos esta noche en clamor a la misma hora y por los mismos objetivos. El Señor está escuchándonos y los testimonios gloriosos así lo confirman. La importante cita es esta noche jueves de 9 a 9 y 15 hora del este de los Estados Unidos. Si quieres unirte a este ambiente de milagros, lo único que tienes que hacer es enviar ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase "yo quiero participar". Si lo haces, te enviaremos de inmediato los 5 motivos de oración para hoy. Oye bien, y te regalaremos una copia escrita de este Amanecer con Dios.